válido como factura, ¿sí? No existe que llevo el remito y no tengo la factura porque me hicieron remito, no, deberían ir los dos, en todo caso. Si para el traslado es obligatorio el remito, ¿sí? La ley habla de otro tipo de comprobantes. La ley habla de comprobantes específicos para determinadas operaciones, inclusive más, que creo que está más adelante. Bueno, estos son modelos, ¿sí? Este es un modelo del que le decía, el tradicional modelo de factura. Generalmente estos modelos tienen entre 15 por 20, ¿sí? Generalmente, ¿por qué digo? Porque las imprentas lo pudieron haber modificado, lo pudieron haber agrandado. Si reciben un comprobante menor a 15 centímetros por 20, ¿sí? No debería ser válido. No serviría como comprobante, ¿sí? No solo tiene que tener toda una serie de requisitos, sino que también la medida. Nunca vi igual que venga un inspector y que mida la factura, pero bueno. Puede pasar. Y si mide y es menor a 15 por 20, no válido como comprobante. Bueno, como ven arriba, ven la letra A. Ahora vamos a ver que en ese cuadro puede estar la letra A, la letra X, la letra B, la letra C, la M o la E inclusive. Esto viene a ser otro tipo, ya emitido por lo que son facturas online, que le llaman, ¿sí? Son sistemas de emisión de facturas. Hay muchos comercios, muchos acá en Posadas que usan este sistema. ¿Es online o preimpreso? Y algunos lo llaman preimpreso. En realidad preimpreso es la hoja, pero también puedo tener preimpresa para la hoja preimpresa para factura electrónica hoy en día. Antes se lo llamaba porque era la opción, que son las de como las continuas, que ven que a veces salen de esas máquinas grandes que se arrancan, ya vienen cortado, y la llamaban preimpreso, ¿sí? En realidad no es el nombre preimpreso, pero bueno, es un sistema que tiene una conexión online con AFIP, y lo que hace es, con cada emisión de factura, va haciendo la autorización. También es un tipo de controlador de algún modo, ¿sí? Pero ya funciona a través de un sistema informático que se instala en una máquina. Esa máquina es la que se homologa con el sistema y demás. Fíjense que abajo, no se ve poco, pero abajo a la izquierda, acá, tiene esas cursivas que decías vos, que tienen todos los comprobantes emitidos por controladores fiscales. ¿Pero si tiene CAE o CAE? Estas no tienen ninguno. Son asimilados a... Por eso les decía que son una especie de controladores fiscales. Son sistemas homologados, ¿sí? Que tienen conexión, en principio, bueno, no, en general no. Son más bien funcionan como sería un controlador fiscal, pero a través de un sistema. No de la maquinola grande, esa llena de botones que ponemos el valor y nos saca sino que son sistemas de computación. Conectamos a una computadora, un sistema. Ese sistema obviamente está homologado, y para que esté homologado obviamente tiene determinados sistemas de seguridad que hace que no sea inviolable, que mantenga una memoria inviolable y demás. Pero bueno, son otro tipo de factura, otro tipo de controlador, si lo queremos ver de algún modo, ¿sí? Se homologa, o sea, se lo hace el alta igual que un controlador, con toda una homologación y demás, ¿sí? Bueno, son comprobantes, emiten facturas, emiten notas de crédito, notas de débito y demás. Son también comprobantes válidos. Bueno, la factura, empezamos de atrás para adelante en realidad. Es más o menos la estructura que tiene una factura, ¿sí? Arriba vemos donde está el número 2, que es la letra de la factura, generalmente está en el centro y arriba. El 1 y donde está A, en realidad es 1A, son datos del vendedor. El 3, 3A y 3B son los datos de la operación, ¿sí? El 4, los datos del comprador. Y bien abajo vamos a ver que están los datos de la imprenta, ¿sí? Si vuelvo, van a ver que es un poco lo que se muestra acá. Arriba la letra, acá y acá los datos del contribuyente o del vendedor, la fecha, la calidad del comprador y la descripción. Abajo está todo lo que tiene que ver con la imprenta y los datos de la impresión del comprobante y los datos del comprador, ¿sí?
Datos del vendedor. Siempre hablamos de facturas preimpresas. En general todas cumplen con, en principio, la misma obligación. Nombre y apellido, razón social, puede tener los dos. Domicilio comercial, condición frente al IVA. Nombre y apellido, razón social, tiene que tener sí o sí por lo menos el registrado en AFIP. ¿Sí? Si está registrado el nombre de la persona física, pero lo tiene con un nombre de fantasía, también puede agregar el nombre de fantasía, pero el nombre de la persona física o del contribuyente en sí tiene que estar. Domicilio comercial y la condición frente al IVA son los datos mínimos que tiene que tener, además de número de quit, número de inscripción en ingresos brutos y fecha de inicio de actividades. Respecto de la fecha de inicio de actividades hay una cuestión particular, que es que la fecha de inicio de actividades tiene que ser del punto de venta. ¿Sí? Muchas veces nos confundimos con la fecha de inicio de actividades del contribuyente. Fecha de inicio de actividades del punto de venta. Ahora vamos a ver qué es el punto de venta o dónde está el punto de venta. ¿Sí? La letra puede ser A, B, C, puede ser M también, que no está acá. La A y B son las que emiten los responsables inscriptos. La C van a emitir los exentos, los monotributistas y, cuando existían, los no responsables. También el responsable inscripto puede tener que emitir la factura M, ¿sí?, reemplazando a la factura A. Lo vamos a ver ahora. ¿Esa para un monto, eso tiene un monto? No, en realidad es la M, si lo queremos llamar de una forma, es un castigo al contribuyente. Ah, es un castigo. Sí. AFIP te lo puede dar cuando iniciás actividad. ¿Por qué? Porque no cumplís los requisitos mínimos para que te dé factura A. Entonces vas a emitir M y B. ¿Sí? Siempre el que va a emitir factura de M va a ser un responsable inscrito. Te lo puede dar, ¿por qué? Porque te exige requisitos mínimos al inicio, cuando empezás tu actividad. Si no cumplís los requisitos mínimos, no podés empezar emitiendo factura A. Entonces, ¿qué hace? Te pone a prueba, de algún modo, ¿sí?, por un tiempo. Una vez que, pasado ese tiempo, prueba que tu negocio es en principio real, que tu actividad es real, que no estás, no armaste un negocio ficticio quizás atrás de algún ilícito, Sí. te va a autorizar y vas a poder continuar emitiendo factura A. ¿Sí? ¿Por cuánto tiempo? O sea, ¿es un tiempo? O sea, es que me preguntás ahora y me va a quedar la duda. En su momento eran 4 cuatrimestres y ahí se evaluaba, o te daban algún cuatrimestre más o ya te autorizaban. No sé si eso se modificó, la verdad. Desconozco, les voy a averiguar dónde. Sí. Pero en principio antes era así. Bueno, datos de la compra, ¿sí? ¿Se acuerdan? 3, 3A y 3B. Bien arriba la fecha de la compra, día, mes y año. Datos de la compra, la condición de venta, si es al contado, si es cuenta corriente, si es con cheque, si fuera, no sé, podemos poner varias, las que operemos. Otros datos de la compra, que es la parte del centro de la factura, que es la cantidad, la descripción del producto o servicio que se está vendiendo, o los productos, el precio unitario, el total, y en el caso que corresponda la discriminación del IVA, ¿sí?, y de algunos otros impuestos, ya sea, por ejemplo, algún régimen de percepción de rentas, u otro régimen que deba ser discriminado en la factura. Y la MUNI también a veces. De la MUNI, También. exacto. Muchos que suelen tener cuadritos, entonces lo único que hacen es completar el monto por cada uno de los impuestos o de los regímenes que corresponden. El punto 4 es los datos del comprador, tiene que tener nombre y apellido por razón social, domicilio comercial, condición frente al IVA y número de quit, sí o sí. En el caso que no sea un contribuyente, ya sea monotributista, exento o responsable inscripto, se deberá poner el DNI. Hoy están obligados a tener por lo menos un DNI o QUIN todas las facturas emitidas mayores a 1.000 pesos. Es obligación. ¿DNI o QUIN? DNI o QUIN. En el caso de que sea una persona que Claro. o elija no comprar con su quit, fuera, no sé, un monotributista, por ejemplo, que a veces no quiere comprar
a través de su quit, porque quizás no lo está comprando para su negocio, o bien una persona que no esté categorizada, que no sea contribuyente, no sé, alguien que esté en relación de dependencia y vaya a comprar pan, por ejemplo. ¿Sí? Se le emite una factura. En ese caso esa persona seguramente no va a tener quit, sino que o el DNI o la quit. Y los datos de la imprenta, que son nombre y apellido, razón social, domicilio, número de quit, y lo que tiene que agregar es la cantidad de comprobantes que se imprimieron, ¿sí? La fecha de la impresión, el número de CAI, que es el código de autorización de impresión para facturas manuales, o facturas papel, que se llamaba antes. Ahí dice facturas A y B, en realidad eso es viejo, hoy ya están obligados también los monotributistas, así que, y los exentos digo, así que también la C. Fecha de caducidad o de vencimiento del comprobante, ¿sí? Si miran una factura va a tener todos estos datos. Perdón, los monotributistas en todas las categorías, ¿no? Todavía, ¿no? ¿Ya todas? Monotributistas para emitir comprobantes tienen que hacer sí o sí la autorización de impresión. Llevan ese papel. Pero para el online no. ¿Hasta qué categoría? No, a ver, Sí. lo que estoy describiendo nomás es lo que tiene que tener una factura, ¿sí? Lo que es monotributo y en realidad a partir de la categoría F están obligados a emitir comprobantes electrónicos, excepto para consumidores finales, ¿sí? De todos modos eso lo vamos a ver en los módulos que correspondan, se explica bien, ¿sí? Se explica también toda la parte para monotributistas, vamos a explicar no solo la parte de los obligados a factura electrónica, sino también quienes tienen que tener medios de pago electrónico a disposición, que también fue modificado el año pasado y es obligatorio ya desde el año pasado para muchos y a partir de marzo para algunos más. Bueno, y otras cuestiones, obviamente todo lo que tiene que ver con monotributo, inclusive como se actualizó, se va a dar toda la parte, la normativa nueva, ¿sí? Esto es específicamente lo que tiene que ver con la impresión del comprobante, ¿sí? Y lo que tiene que contener, ¿sí? La cantidad de comprobantes impresos, ¿sí? Mandamos a veces de a 50, 100, 200, bueno, tiene que decir toda la cantidad que se imprimió en ese lote, la fecha que se imprimió, el número de CAI, que en realidad el número de CAI ya nos da la FIP y la cantidad, digamos, la numeración nos da el número de CAI cuando ya solicitamos, fecha de vencimiento, también nos da FIP cuando solicitamos, tiene que estar en la factura, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando recibimos podemos ver que la numeración sea la que corresponde y que la fecha, que no sea un comprobante vencido, por ejemplo. Un comprobante vencido no existe como comprobante, por más de que sea una factura, que sea un comprobante y que sea la numeración siguiente al último que emitió. Si es un día después del vencimiento, ya no existe como comprobante y bueno, para el contribuyente tendrá penalidades bastante severas. Número de factura, los 4 primeros dígitos, ¿sí? Indican el punto de venta, puede ser, bueno, un ejemplo de casa central o sucursales, o en el caso de que en alguna sucursal tenga más de un medio de emisión, ¿sí? Va a tener un número de puntos de venta por cada uno. Vuelvo al caso de California, cada caja que ustedes van tiene que tener un punto de venta diferente. Inclusive más, debe tener algún otro punto de venta para algún comprobante manual o algún otro comprobante que tengan que emitir. Para cada caja que ustedes vean en California, de cada uno de los locales, va a tener un punto de venta diferente, ¿sí? Cuando vayan a comprar, que seguramente habrán ido o van a ir todos, vean que dentro de los primeros 4 números de la factura va a figurar el número del punto de venta. Después tienen 8 dígitos más, ¿sí? Que esos 8 dígitos son los que van a ser el número de factura emitida, ¿sí? Cada punto de venta comienza con el número de factura 1, ¿sí? Entre puntos de venta no es que la correlatividad sigue, sino que por cada punto de venta se comienza con la factura 1 y sí tiene que ser correlativo creciente, obviamente. Bueno, tamaño mínimo, 15 por 20 para facturas manuales. Cantidad de copias mínimas es 2. El original se entrega al comprador y el duplicado se mantiene el vendedor, que tiene la obligación de archivar. Y ahí empezamos a discutir entre todas las leyes que hay, son 10 años.
AFIP dice 2, si no me equivoco, después bueno, las cuestiones legales hacen que se tenga que mantener hasta por 10 años. Esto es un ejemplo de ticket factura, ¿sí? Van a ver que de hecho dice ticket factura, especifica ya una letra. Ahí. Fíjense que si bien no se ve mucho, son los primeros 4 números, es el punto de venta, y los próximos 8 es el número de factura, de ticket factura en este caso. ¿Sí? ¿Qué tiene? Tiene los datos del comprador, que el ticket no tiene, ahora vamos a ver, el próximo es un ticket, y tiene los datos de la operación, y en este caso, bueno, por consumidor final no discrimina IVA, pero si fuera una factura, un ticket facturada, va a tener también la discriminación de el IVA, y puede tener también, como decía hoy, los regímenes de percepción que corresponden. Y abajo, esto que decías vos, que son los datos del controlador fiscal, ¿sí? Homologado. No significa que le puedan dar una factura que tenga eso, ¿sí? Y que pueda ser de algún controlador que quizás en su momento fue homologado y dejó de serlo, algún modelo, pero bueno, en principio tiene que tener como mínimo esto. Pero el controlador fiscal emite tickets y ticket factura, o solo ticket factura. Hay de todo. Hay de todo. Porque, por ejemplo, ese es solo de 30 pesos. Sí. Y yo pensaba que el controlador emitía de 1 peso hasta 1000, te emitía un ticket, y si... No. Eso de hasta 1000 pesos y hasta 10.000, ¿con qué tiene que ver? Cuando yo tenga que, si tengo la obligación de tener controlador fiscal, ¿sí? Voy a ver qué tipo de negocio tengo. ¿Qué tengo? Un kiosco. Bien, un kiosco, bueno, voy a los valores de hoy, 1000 pesos quizás no es tanto tampoco, pero un kiosco en general no hace ventas por más de 1000 pesos. ¿Sí? Cuando salió esa norma, el chicle creo que valía 5 centavos. ¿Sí? Hoy creo que vale 1 peso, no sé. Bueno, en ese momento imagínense, para que un kiosco venda 1000 pesos, era, no sé, venía alguien y compraba todo por el cumpleaños. De todo modo, en ese caso, ¿qué hace? Emite una factura manual que tiene que tenerlo. El ticket era, yo decidía tener solamente ticket, ¿por qué? Porque sabía que no iba a emitir, o si emitía iba a ser quizá 1 al mes, y para eso tengo el talonario de factura y a ese le emitía la factura. El ticket, en realidad es el que sigue. Bueno, tenía un ticket. Ahí. Este es el ticket. ¿Sí? Se hace exclusivamente a consumidores finales. A un kiosco difícilmente vaya, aunque puede pasar, vaya alguien a comprar con su, o sea, de la empresa que está al lado, le puede mandar, sí, puede pasar. En ese caso, ¿qué le hace? Una factura manual. Pero ¿cómo? Para tener controlador fiscal tenés que tener operaciones mayores a, o sea, más de 500 operaciones, más de 200 operaciones y demás, tiene una serie de requisitos. Estás obligado a tener controlador fiscal. De ahí, ¿qué vas a hacer? Vas a decidir vos qué tipo de controlador fiscal. Si sabes que el 95% de tus operaciones van a ser menores a 500 pesos, y comprarte un controlador que emita ticket A y B, ticket factura A y B, primero que es mucho más caro, obviamente, ¿sí? ¿Qué vas a hacer? Te vas a comprar la famosa caja registradora que te emite estos tickets. ¿Sí? Ahora, si en tu negocio podés llegar a tener, o es habitual que tengas operaciones mayores a 1000 pesos, ¿sí? Y estás obligado por la cantidad de operaciones que realizás, ¿qué vas a hacer? O vas a tener vas a tener ticket facturas de este tipo, ¿sí? Que en realidad ya no son más las cajas registradoras, o desconozco, en realidad tampoco conozco todos los modelos. Los que conozco que emiten ticket facturas ya son sistemas computarizados, ¿sí? Que si bien se llaman controladores fiscales, son sistemas que vos lo haces desde la computadora y te va a emitir el ticket factura, ¿sí? Tiene una impresora chiquita al lado que lo que hace es mandarle la información y te emite en este formato. O las famosas cajas, sí, que son, si quieren llamarlo cajas registradoras, por ejemplo la que tiene California, que también operan con un sistema operativo. Fíjense que en la pantalla ella va pasando, digo ella, pues son todas cajeras, ¿sí? Y les va apareciendo ya el listado, todo con un sistema informático que después lo traslada a un ticket factura de este modelo. No les va armando el ticket factura a medida que les va pasando el modelo, ¿sí? Distinto a, por eso digo, la famosa caja registradora, que era la que yo tildaba el precio,
le daba el tipo de producto si es que tenía seleccionado y ya me iba imprimiendo a medida que yo iba cargando. Bueno, no, ahora ya funciona de otra forma. ¿Sí? ¿Qué pasa? Voy a elegir yo, contribuyente, digamos. ¿Sí? O me asesorará en el caso de que tenga el contador y me dirá, mira, te va a convenir esto, te va a convenir el otro. O me asesorará de última la persona que me va a vender el controlador. ¿Sí? Lo que sí hay un límite sí de emisión, pero no significa de que yo hasta 1000 pesos tengo que emitir ticket y después de 1000 pesos tengo que emitir ticket factura. Ojo, hay sistemas de... estos sistemas nuevos tienen la opción, vos elegís si querés emitir un ticket o si querés emitir ticket de factura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenés una computadora, el sistema, y te permite elegir qué tipo de factura emitir, qué tipo de comprobante, si vas a emitir un ticket, inclusive usan mucho los que hacen delivery. ¿Sí? Que si ven muchas veces, en vez de entregarte un comprobante válido, una factura, te están entregando un comprobante que si lees, no sé, tipo no me acuerdo el nombre, pero ellos tienen un comprobante para tomar el pedido, por ejemplo. Cargan el pedido ahí, es un comprobante que no es válido, que no registra, digamos, como una factura, que por ahí cuando haces el pedido te dan, después venir y retirar con eso. ¿Sí? Por ahí no vemos mucho posadas, se ve a veces en los shopping cuando van, que van a comer y piden la comida y le dan un... Bueno, ese mismo comprobante le emite el mismo sistema que después le emite la factura. ¿Sí? Que puede emitir ticket o puede emitir ticket factura. Bueno. El ticket factura, como vimos ya, tiene también una estructura en la que en principio tiene la misma información que una factura. Tiene los datos del vendedor, nombre, apellido, razón social, quick, domicilio comercial, número de inscripción de ingreso bruto, condición frente al IVA y inicio de actividad. Lo mismo que para una factura. Tiene el punto de venta, número del ticket, fecha y hora de emisión, lo mismo que la factura, papel, digamos, que habremos visto hoy. Los datos de la compra, y acá puede diferir en función de que sea un ticket o un ticket factura. Y abajo tiene el número del controlador fiscal y la sigla de GI, de Dirección General de Impuestos. ¿Sí? Que son los que emiten en principio los homologados. Bueno, como les mostré hoy era el ticket, fíjense que también abajo tiene emisión de comprobantes. En el caso de que el vendedor sea responsable inscripto, va a emitir dos tipos de factura. Tipos de factura, digo, funciona la letra. Tipos pueden haber varios, hablando de otra tipología, que pueden ser, como veíamos, factura, factura o emitidos por distintos sistemas. La factura A, que va a tener la letra A arriba en el cuadradito chiquito que se ve, lo va a emitir exclusivamente ¿a quién? A otros responsables inscriptos. ¿Por qué? Porque a diferencia del resto de las facturas, la factura A, o el ticket factura A, ¿qué hace? Discrimina el IVA. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que el vendedor pueda computarse ese IVA, que no cambia nada que sea A o B, porque también la factura B después se computa, pero la diferencia es que el comprador, en el caso que sea responsable inscripto y que reciba una factura A, se va a poder computar el IVA siempre que se den determinadas cuestiones o condiciones. Una de ellas, y la más importante, es que el IVA esté discriminado. ¿Sí? Después habrá que ver si es el correcto o no, y tendrá que ver qué monto computarse. Pero lo primero que tiene que pasar para que se pueda computar, ¿sí?, a los fines de la liquidación del impuesto, es que esté discriminado y que sea una factura A, obviamente. Que sea válido. Bueno, sí, las cuestiones legales, obviamente, pero para cualquier caso. Las cuestiones legales, en principio, tienen que ver con la emisión ya. ¿Sí? No tanto con la recepción. Obviamente para la recepción, ¿por qué? Para saber si me están dando un comprobante válido o no. Pero el obligado a emitir comprobantes legales es el que emite. ¿Sí? Lo que digo es, particularmente con la factura A, es que esté discriminado el IVA. Porque yo puedo emitir una factura A que no discrimine el IVA y el comprador no se la puede computar. Por más de que esté incluido, yo compré algo por 100 pesos y la factura dice 121, si no está discriminado, no me voy a poder computar. Después también voy a tener que ver cuánto voy a poder computar, ¿sí? Que puede también diferir, pero bueno, no es el caso. La factura B
lo va a emitir también un responsable inscripto. ¿A quién? Al resto. ¿Sí? Sea consumidor final, exento en IVA, no responsable, monotributista. ¿Sí? Y también está la cuestión ahora, ya hace un tiempo, de hay determinadas actividades de las que el comprador no se puede computar el IVA. ¿Sí? Lo vamos a ver después en IVA. Está la discusión en sí, porque el fisco en eso no aclaró, de si el vendedor tiene que emitir de todos modos una factura A, discriminando el IVA, pero no se puede computar, o si en ese caso le emite una factura B. ¿Y por qué digo esto? Porque en realidad hay todo un régimen atrás de esto de que para que yo me pueda computar el IVA en determinadas condiciones tengo que llevar un formulario al vendedor, entregarle ese formulario y con ese formulario yo le autorizo al vendedor a que me emita la factura A. Ahora, cuando yo no me puedo computar y no estoy en ninguna de esas situaciones que también pueda computarme en ese caso, está la discusión de si me emite una factura A o B. ¿Por qué hago todo esto? Porque en ese caso, si fuera factura B, también deberíamos incluir a los responsables inscriptos como receptores de factura B. ¿Sí? Después lo vamos a ver bien en el módulo de IVA, todo esto. Bueno. O sea, comento porque tiene que ver con la cuestión de facturación también. Y toda la cuestión de facturación tiene que ver mucho con la parte impositiva. Emisión de comprobantes. Seguimos. Si el vendedor es un exento, un monotributista o en el caso cuando existían los no responsables, va a emitir solamente factura C. ¿Sí? ¿A qué comprador? A cualquiera. Sea consumidor final, sea responsable inscripto, sea monotributista, sea exento o quien sea. ¿Sí? El comprobante que está autorizado a emitir tiene que tener la letra C. Sistemas de emisiones de comprobante. De forma manual, la emisión de forma manuscrita, la factura de papel, talonario de factura, documentos equivalentes. Ahí está lo que les decía que no me acordaba, documentos equivalentes. Aparte de los comprobantes que vamos a ver, la RG 1415 también habla de determinados comprobantes, documentos equivalentes a los comprobantes, para situaciones específicas, obviamente. Las computadoras utilizadas, pero exclusivamente como procesadores de texto. ¿Esto qué es? Cuando a veces tenemos el modelito armado, ya sea en un Excel o en un Word, y lo que hacemos es pasar esa factura preimpresa por la impresora en vez de escribir, que la impresora nos imprima. ¿Sí? No es más que la misma factura manual y sigue siendo manual, nada más que fue impresa. Controlador fiscal para documentos no fiscales o documentos no fiscales homologados. ¿Sí? En este caso no son comprobantes, o no hacen las veces de comprobante a los fines fiscales. Y los sistemas no manuales, que son los sistemas computarizados, ¿sí? Autoimpresores, electromecánicos o mecánicos, esto es un poco lo que veníamos hablando, los controladores fiscales, exclusivamente para documentos fiscales, o sea, controladores fiscales homologados por el fisco, y la factura electrónica. ¿Sí? Más adelante, en otra clase, vamos a ver la parte de controladores fiscales y vamos a ver la parte de factura electrónica. Vamos a pasar, vamos a ver otra clase. Esto vamos a ver después. Y otra cosa que quiero que veamos hoy es momento de emisión y de entrega de un comprobante. El momento de emisión es con el perfeccionamiento de la operación, ¿sí? Y en general, cómo se perfecciona la operación, se va a perfeccionar o con el pago o con la tradición de la cosa, ya sea la entrega o la finalización de la prestación. ¿Sí? Y si bien hay otras opciones más, que por ejemplo, en caso de prestaciones continuas, se las hace por periodos mensuales, ¿sí? El vencimiento es al devengamiento mensual, por ejemplo los alquileres,
¿sí? Que se hace al finalizar el periodo mensual, en el momento de la emisión, o bien con el pago. ¿Y por qué digo bien con el pago? ¿Por qué? Porque muchas veces el caso específico de los alquileres se los paga o se los cobra por anticipado. Se paga dentro de los primeros 10 días el mes en curso. En ese caso, ¿qué pasa? No tengo que esperar hasta fin de mes para que me entreguen la factura, sino que al momento del pago se perfecciona la operación. ¿Sí? O nace el hecho generador de la operación. En el caso de que haya pagos parciales, se lo hace por el monto del pago parcial. ¿Sí? Como anticipo, si se quiere. Igual la ley es mucho más específica y habla de distintos casos, habla de anticipos que fijan precio y demás. ¿Sí? Pero bueno, para que se tenga un poco en cuenta por ahí el que no maneja mucho es o con el pago o con la finalización, ya sea de la prestación o la entrega de la cosa si es que estamos comprando algo. ¿Sí? Son los dos momentos, en principio, en los que se debe emitir el comprobante. ¿Sí? Ahora bien, ese comprobante puede que se emita porque finalizó el periodo, ejemplo el alquiler, pero no me fui todavía a cobrar el alquiler si es que soy yo el que alquila. Entonces tengo hasta 10 días, ¿sí?, para la entrega de ese comprobante. ¿Sí? Y por ahí el que maneja factura electrónica va a ver de por qué el fisco autoriza hasta 10 días después. Bueno, una de las razones es esta. No es la razón, porque en principio 10 días tienen solamente los que prestan servicios. Los que venden cosas tienen 5 días nomás, pasado el vencimiento. ¿Sí? No es el motivo este, pero entre un montón, esto también hace que también la emisión pueda ser posterior a la finalización del periodo. Bueno, y para operaciones con consumidores finales, ¿sí?, se hace emisión y entrega en el mismo momento. El caso, por ejemplo, volvemos, de California. Cuando les compro a ellos, me emiten el comprobante en el momento que les pago y que me entregan, digamos, la mercadería, o que queda oficialmente entregada la mercadería, y en ese mismo momento me hacen entrega del comprobante que acredita la operación. ¿Quiénes no están obligados a emitir comprobantes? Quienes no son responsables inscritos frente al IVA, ¿sí?, y se da todas estas otras situaciones. Operaciones exclusivamente con consumidores finales, con importes no superiores a 10 pesos, que el vendedor no posea controlador fiscal y que el comprador no requiera un comprobante. Uno de los casos en que se dan estas cuestiones y que en sí está autorizado otro comprobante es el colectivo urbano. El colectivo urbano le da un tiquecito que, si ustedes ven, no cumple nada de lo que tenga que ver con una... Bueno, están autorizados a emitir en este caso ese tipo de ticket que sí les obligan a que tengan una numeración correlativa y creciente. ¿Sí? Fíjense que en ese caso, si bien no se dan todas estas condiciones porque muchas veces son responsables inscriptos, pero sí se da el resto. Son operaciones con consumidores finales, o importes de operación menores a 10 pesos, si bien hoy creo que ya está más de 10 pesos el pasaje. El vendedor no debe poder ser controladores fiscales y no lo requiere. ¿Qué pasa con eso? No va por esta, sino que están autorizados a emitir otro tipo de comprobante. En este caso, ¿qué hay? De que no estoy obligado a emitir comprobante. ¿Sí? Me voy al kiosco, me compro 2 chicles y muchas veces vemos que no nos dan algo. Le decimos, bueno, y si nos da, y si les sale más caro emitir, que bueno, están autorizados a no emitir en la medida que yo no le pida. Yo, consumidor. Ahora, si yo me paro y le digo, dame un comprobante, me tiene que hacer o una factura, ¿sí? Seguramente una factura, porque si tiene controlador fiscal me tiene que emitir aunque sea menor a 10 pesos. ¿O alguien más quiere echar? Bueno, esto del 960 en realidad
no era para dar hoy porque tengo que actualizar, pero bueno, formulario 960. Bueno, vamos a ver las próximas. El nuevo formulario 960 es este que van a ver en todos lados, ¿sí? Ya no corren más los anteriores modelos. Sí. Bueno. Ah, no, era porque tengo la filmina de algo que... Justamente eso quería ver. Y acá lo que tengo es un poco un resumen de lo que también veníamos hablando, ¿sí? Y los tipos de comprobantes a emitir en determinadas situaciones, ¿sí? Tenemos en la primera columna la condición frente al IVA del vendedor, ¿sí? Prestador o locador, sea un servicio. Condición en el IVA del comprador, prestatario o locatario, la segunda columna. Y cuál es el comprobante que se tiene que emitir. O sea, el tipo de comprobante, la letra del comprobante que se tiene que emitir. Responsables inscritos, excepto operaciones con exportación. Porque esto, fíjense el último, que dice operaciones de exportación, ¿sí? Que es una letra específica, es la letra E. Toda operación de exportación tiene un comprobante con la letra E. Bueno, volvemos al principio. Sí. Los responsables inscriptos que emitan a otros responsables inscriptos, fíjense que hay tres opciones. A con leyenda, con pago CBU informada, o factura M. Son tres tipos de factura que no se van a dar en conjunto, se va a dar una, otra u otra. Esto se da generalmente al principio del negocio, digamos, al principio de la actividad del contribuyente. Hoy les decía, para poder emitir factura A desde el inicio, hay que cumplimentar determinados requisitos, ¿sí? Requisitos de monto de bienes, ¿sí? En general monto de bienes, y por ahí cuando no se tiene los bienes que lleguen al monto mínimo, no se va a poder empezar emitiendo factura A. Ahora, ¿cómo hago para emitir factura a los demás responsables inscritos si es que yo voy a ser responsable inscrito? Bueno, tengo dos opciones. O la factura A con leyenda, ¿sí? O factura A con CBU informada, que suele decir muchas veces, que así va a decir en la factura, va a decir factura A, la letra A, y abajo va a decir con CBU informada, y va a estar la CBU en la factura, debería estar impresa, o bien la M. Bueno, la factura A es el modelo que vimos, ¿sí? Completamos los datos que nos pide y emitimos. La factura A con CBU informada o con leyenda tiene la particularidad de que el pago no se lo puede hacer en efectivo. Se lo tiene que hacer a través de la cuenta, que justamente por eso es la CBU que va informada, el comprador que tiene que hacer o transferir o depositar la plata en esa cuenta. ¿Sí? Si bien esto salió ya hace bastante tiempo, después también hay otra normativa que no tiene que ver con la leyenda, sino que tiene que ver con las operaciones, que dice que toda operación más de 1.000 pesos no se puede hacer más en efectivo, ¿sí? Algo que quita quizás un poco de sentido a este tipo de factura. De todos modos, las menores a 1.000 pesos se puede seguir haciendo. ¿Qué pasa con esto? Muchas veces no quieren optar, el contribuyente no quiere optar, ¿por qué? Porque puede perder cliente. Cliente que ve que le quiera pagar y él le diga no, me tenés que depositar, ¿sí? Seguramente va a decir, ¿sabe qué? Le compro el tratado. O bien, ¿cómo se reemplaza esto en la práctica? Le cobro en efectivo, voy y deposito todo. ¿Sí? A fin de todos los días voy a un depósito. No es lo que corresponde, ojo, porque después se puede... ¿Qué puede hacer la FIB en una inspección? Mirar la factura, mirar dónde están los depósitos. Si emitiste 10 facturas por 10 pesos, son 100 pesos, fuiste y hiciste un solo depósito de 100 pesos. Deberían haber 10 depósitos o 10 ingresos de 10 pesos. ¿Sí? No se debería, pero bueno, de algún modo se lo hace, ¿por qué? Por una cuestión de competencia. ¿Sí? Pero en sí, ¿cuál es la forma de operar con este tipo de factura? Electrónico, me paga ya sea con débito, con tarjeta de crédito, etc.
Pero entonces con tarjeta es válido. Y es válido, a ver, en principio no sería válido, porque debería ser el depósito, pero tampoco hay ¿cómo es? El manejo del efectivo. O sea, pasa lo mismo que si yo cobro todo en efectivo voy a deposito. ¿Sí? ¿Qué pasa con esto? Que se empiezan a cruzar las cosas, ¿por qué? Porque es normativa de diferentes épocas. ¿Sí? En su momento, ¿qué se buscaba? Que no negregues, justamente, ¿por qué te dan la A con CBU informada? Para que vos, al principio de tu actividad, demuestres que tu negocio realmente es un negocio primero legal, válido, que no haces actividad ilegal y que no estás trabajando fuera de la ley. Por eso es que el fisco te da primero esta situación. ¿Sí? ¿Qué pasa? Con el correr de los años empezaron a salir normativas de otro tipo de cosas, y como se está todo digitalizando, ¿sí? Hasta los pagos se están digitalizando, ¿qué pasa? Empieza a chocar esta cuestión con un montón de medios de pago que empezaron a surgir. ¿Sí? Entonces, de última, si vamos a el objetivo de la normativa, ¿sí? Podemos decir, bueno, está bien, no te voy a pedir que me deposites en la CBU, pero la CBU esa es la que yo estoy haciendo los cobros por POSNET, por ejemplo, si es que tengo el POSNET. Entonces, bueno, te cobro en tarjeta, y al fisco tengo un medio de defensa de decirle, mirá, la operación está y el medio de pago está aprobado. ¿Sí? Porque esa era otra de las cuestiones. ¿Cuál es el medio de pago? O sea, ¿cómo prueba el fisco que yo no vendí factura? ¿Por qué solo a la A y no a la B también le ponen esto? ¿Por qué? Porque yo tenía un negocio que necesitaba o pagaba mucho IVA por la forma de mi negocio, y ¿qué hacía? Generaba otro negocio al cual ficticiamente yo le compraba. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo el fisco? Perfecto. ¿Cómo voy controlando esas cosas? Y bueno, lo mínimo que voy a pedir es que haya la transferencia a la otra empresa, y que esa otra empresa también tenga que tener un movimiento. Entonces también te ajusto y te achico el margen de que vos puedas tener 15 empresas, que fue un poco lo que pasó en el caso de Oberá, ¿sí? Que cayó porque había un montón de empresas fantasmas que lo que hacían era llenarle facturas a otras empresas que eran las que realmente funcionaban. Me dicen usina de facturas. Claro, bueno, le llaman de distintas formas, pero sí. A ver, era una cuestión que llegó a ser hasta habitual. Era una usina en Buenos Aires, nos cayó. Sí, bueno, siguen saltando casos de facturas. Tenían que demostrar que habían recibido mercadería con esa factura. Claro, y hoy en día no solo te piden eso, sino que te piden que muestres el medio de pago, que demuestres el medio de pago. Entonces, ¿qué venía en ese momento? O sea, lo que pasa es que tenemos que retrotraernos mucho atrás y entender de por qué se implementó esto. En ese momento no había otra forma de pagar que ir a depositar al banco, hacer una transferencia o pagar en efectivo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacía el fisco? Listo, perfecto, que por lo menos la plata haya pasado por tu... Con eso, ¿qué hago? Achico mucho el margen de que vos deposites, pagues impuestos por eso y después le devuelvas la plata encima. ¿Sí? O sea, de última el impuesto pagame, si después le querés devolver la plata porque la operación, y bueno, no es legal, pero por lo menos todo lo que vendiste está tributado. ¿Sí? Pagaste por todo lo que vendiste. La factura M, ¿sí? Que en realidad acá, ¿qué pasa? Si no llego a la A, puedo optar por la A con CBU informada, y si no opto por esa, automáticamente me va a corresponder la M. ¿Sí? ¿Qué particularidad tiene la M? Que no solo te van a dar al inicio, sino que te puede pasar que te den después. ¿Por qué? Hoy en día, ¿por qué? Porque, por ejemplo, no estás cumplimentando el régimen de información de comprobantes, famoso CIMI. Hoy es información de comprobantes de compras y ventas. Los contribuyentes que pasan más de 3 meses sin informar o sin declarar el régimen, el fisco automáticamente le pasa factura de M. Por un periodo, obviamente, es temporaria la factura de M. ¿Sí? Después pueden haber otras causas que también el fisco, teniendo factura A, te baje. ¿Sí? ¿Qué particularidad tiene la factura M? Que con la factura M, cuando yo vendo a otro responsable inscrito, le tengo que cobrar el 50% de ganancia y el 100% de IVA. Tengo que ser, obviamente, estoy obligado al régimen de retención de ganancias, y le tengo que retener el 50% de lo que corresponde de ganancias. O sea, automáticamente paso a ser agente de retención de ganancias. Miento, el 100% de ganancias. El 100% de IVA y el 3% de ganancias. Ahí está, perdón, sí, estaba diciendo cualquier cosa. El 100% del IVA le tengo que retener, ¿sí? Y el 3% de ganancias, sí, perdón, gracias. ¿Qué pasa con el IVA? No es el IVA que yo le estoy cobrando en la factura. ¿Sí?
Yo le estoy reteniendo el IVA que él va a tener que pagar después. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Le voy a cobrar lo que tengo que cobrar y encima le voy a sacar más plata. ¿Qué pasa con eso? El cliente seguramente se va a ir al lado. ¿Sí? O sea, son dos regímenes de retención que me obliga el fisco. ¿Cómo al 100%? Pero esa parte no entendí del IVA. ¿Cómo? Yo pensaba que era ese importe del IVA de la factura. Es que el IVA de la factura vos lo cobras igual. Si vos tenés una factura A y yo te emito por 100 más 21, ¿cuánto te estoy cobrando? 121. Si es factura A, te cobro 121, te cobro 100 y vos después al fisco le pagás el 21. Yo te cobro, en la factura te sigo cobrando lo mismo. Lo que me obliga es automáticamente a estar en dos regímenes de retención de ganancias y de IVA. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Viene el contribuyente, que también es responsable inscrito, a comprarte, Sí. y no sé, va a la estación de servicio a cargar combustible a uno de los camiones, y en vez de pagarte los 2.000 pesos de combustible, que era lo normal, te tiene que pagar los 2.000 pesos de combustible, y encima vos le vas a hacer la retención de IVA y de ganancias. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Va a decir, ¿sabes qué? Me voy al talado porque pago solo esto y retención, porque capaz que encima tiene IVA a favor. ¿Sí? Pero si vos tengo como que la juego con ¿cómo se llama? Con la SAP, porque tiene discriminado el IVA. Como El IVA va a ser, la factura M va a ser igual a la A, lo único que va a cambiar es la letra. Ese IVA Sí. de la M. Ah, El IVA va discriminado como si fuera una factura A. sí. ¿Sí? La factura no cambia nada excepto la letra. ¿Y qué sería el problema para un responsable inscripto que está comprando un M? Y lo que puede pasar es que tenga la opción de irse a otro lado a comprar porque no quiere que lo retenga. Ah, pero retiene ganancias. Retiene una parte de ganancia y una parte de IVA. ¿Sí? Me voy a fijar, vi que estaba discriminado. Pasa. No me fijé en eso. No, al revés, que el comprador le tiene que retener Sí, así es. Ahí está. Sí. El que compra. compra el ticket. Claro, porque yo no me pago nada más. O sea, veo Sí, que sí, sí, tengo yo me estoy... Ya entendí. No, me estoy Por eso me confundiendo. voy a mirar de vuelta porque No, no está bien, entendí nada. me estoy confundiendo el régimen. Le obliga, perdón, al comprador a retenerlo. Sí, sí, sí. Claro, sí, sí. Eso cuando el contribuyente no. Le obliga al comprador. Imagínese el comprador que va, sí, porque me estaba sacando a mí tampoco, digo, una agente de retención, estaba, perdón, me fui a otro tema. No, no, está bien. Le estoy comprando un Sí, M. sí. No, me fui a otro tema, porque estoy con una cosa del estudio y me quedé con eso. Perdón, vuelvo a empezar. Que me voy a fijar. Vuelvo a empezar. Se me pasó. Le obliga al comprador a hacerse agente de retención, ¿sí? Ok. A retenerle el 100% del IVA, ¿sí? Y el 3% de ganancias. El que está saliendo perjudicado. ¿Qué pasa? Si yo voy a ir a comprar y me van a meter una factura M, me tengo que hacer, en ese caso, agente de retención. Tengo que retener, no voy a tener cero ganas de agarrar plata y llevar al pico. ¿Sí? Ahí está la cosa. Perdón que estamos en un caso de estudio y me quedé colgado en eso. Así Tampoco me funciona, fijé perdón. que somos agentes retentivos, igual. Si te toca, tenés que actuar como agente de retención. Me voy a fijar. Estás obligado a actuar como agente de retención. O sea, ¿qué pasa? Le genera una obligación al comprador. ¿Sí? ¿Por qué todo el mundo le dispara la factura de M? Por eso. Porque tenés que volver. Salvo que el comprador ya sea agente de retención y de última, bueno, no le signifique un problema. ¿Sí? Perdón. Pero igual interesante porque tema. yo no lo tengo en cuenta eso. Tengo dos proveedores con él que le compramos. Bueno. Eso hay que ver porque en realidad el que está incumpliendo ahí sos vos, no Seríamos el nosotros, por vendedor. eso. Sí, sí, A lo sí. mejor lo está teniendo en cuenta el contador, no sé. No, ustedes son Posiblemente. otros contadores. Sí, sí, sí. No, sí, me imaginé, bueno. Ustedes no lo siguen. Está bien. Perdón, seguimos. Y factura B, como decíamos hoy, al resto. Si un responsable inscrito le emite a un exento, un no responsable, a un monotributista o a un consumidor final. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, Vuelvo después de todo en la el venta. altercado. ¿Se entendió la diferencia de lo que es Sí. factura A con leyenda o con CBU informada y factura M? sí. ¿Sí? Eso sí. Bueno, gracias por la aclaración porque iba a terminar diciendo cualquier cosa. Me iba a dar cuenta mañana. No, vení con la factura de Melo. No, iba a venir el viernes que viene y le iba a decir, ¿viste? No, le iba a hacer obviamente toda la explicación de vuelta, pero... La B. Sí, la B, como les decía, emite también un responsable inscrito a los demás, ¿sí? Cualquier otro que venga, ya sea la condición que tenga. Y lo que les comentaba hoy
que es un caso un poco no normado en sí, que bueno, genera un poco de dudas muchas veces. El caso de determinadas situaciones, ¿sí? Por ejemplo, a ver, me acuerdo de las casas de masaje, ¿sí? Un responsable inscrito en principio no podría, o los salones de fiesta, ¿sí? Un responsable inscrito en principio no se podría computar el IVA, ¿sí? De una facturación que le haya hecho, por ejemplo, en este caso, una casa de masaje, ¿sí? Salvo que su actividad esté relacionada con eso, sí, específicamente. En ese caso, ¿qué va a tener que hacer? Va a tener que llevar lo que se llama un formulario 8001, en el que declara quién es el comprador, cuál es el motivo por el cual le está de algún modo autorizando al vendedor a emitirle una factura discriminada y a poder computarse ese IVA, ¿sí? Ahora, lo que queda afuera, Sí, lo que queda afuera es el que no se puede computar y viene y te compra, no sé, la empresa decide comprarle a los empleados porque se quedan un mediodía, va a un catering y le compra el almuerzo. ¿Quién le compra? ¿La empresa? ¿De dónde sale la plata? ¿De la empresa? Obviamente que tiene que recibir un comprobante, por más de que ese comprobante después no se pueda computar en IVA, pero sí se lo podrá computar como gasto en ganancia, por ejemplo, un gasto que hace la empresa. O las cosas de limpieza. El vendedor. Cosas de limpieza es relativo, ¿por qué? Porque la podés comprar, podés deducir ganancia en el caso de que ¿sí? uses. Sí, Ahora, si compras, no sé, producto de limpieza y no te dedicas a eso y compras una trolera de producto de limpieza, bueno. Sí. Ahora, si es una empresa la que te presta el servicio y te provee los productos y vos compras aparte, bueno, ahí sí. ¿Sí? De todos modos eso no, pero voy al caso por ejemplo, de un almuerzo. La empresa, o vino gente a hacer negocio y la empresa le está comprando, le está invitando a comer en un restaurante. ¿Sí? No, porque en ese caso no hay una factura A incluida, no hay cómputo de un responsable inscrito. En el caso de un responsable inscrito compra a un monotributista o tiene una prestación de servicio, es siempre C. Para el IVA no se computa nada. Se va a computar la ganancia en el caso de que cumplan los requisitos que exige ganancia. ¿Sí? Si no, el 8% nomás del costo. El caso que estoy planteando es responsables inscritos que compran a otros responsables inscritos, ¿sí? Pero de determinadas actividades, que son las actividades del artículo 3, inciso E, algunas del inciso E de la ley de IVA, ¿sí? Que la ley te dice que no te podés computar el IVA, salvo que tu actividad se relacione con esa y sea un costo necesario, ¿sí? El caso que les estoy dando, por ejemplo, de la compra o ir a almorzar con un restaurante con proveedores. Vinieron proveedores, le queremos hacer una compra grande y le llevamos como regalo empresarial, ¿sí? A comer a la Costanera. Bien. En principio, ese negocio de la Costanera no te podría vender con quit de la empresa discriminado el IVA. ¿Sí? Porque no te podés computar vos. Entonces, si yo voy a pagar y le digo, mirá, haceme con el quit de la empresa X, ¿sí? Lo primero que me van a decir es, dame el formulario 8001, si no, no te puedo emitir factura A. ¿Sí? Si yo me llevo el formulario 8001 porque no le interesa a la empresa tomarse porque no le corresponde. ¿Qué es ese formulario? El formulario 8001 es un formulario de AFIP y se lo baja y vos completás y vas a poner la quit de la empresa, el responsable, que fue el que fue a contratar el servicio en este caso, ¿sí? Ya sea el gerente, el director o quien sea, y vas a poner el motivo por el cual vos te vas a computar, porque hay motivos por los que te puedes computar, ¿sí? Pero en principio hay actividades de las que vos no te podés tomar el día, ¿sí? Como esto de casa de masaje que les decía, restaurante, delivery, bueno, son un montón, no me acuerdo ahora, pero box de los mismos regalos empresariales no se pueden computar, ¿o sí? Sí, se podría. Sí. Porque en realidad lo que está privado son determinadas actividades de las que no me puedo computar. Pero lo que vos a fin de año mandás alquilar de salones de fiesta cuando en realidad yo compro y vendo, no sé, California. ¿Sí? Quiere hacer una fiesta en algún motivo. Si es un motivo específico y que tiene que ver específicamente con la, no sé, cena de fin de año, por ejemplo, para todos los empleados y contrata, bueno, lleva el 8001 y le va a hacer, porque en realidad en el mismo 8001 dice los motivos. Sí. La compra de ropa,
para una empresa, tampoco está permitido. Ahora, si es ropa de trabajo, sí. Los uniformes sí. Por eso. Entonces, así como está, o sea, hay... la actividad en sí no se la puede computar, pero en determinados casos sí. Bueno, en esos determinados casos va a tener que completar este formulario que establece, me estoy tomando o me voy a computar el IVA en tal caso. Y hay un régimen de información atrás de eso. O sea, el que le vende, después tiene que hacer un régimen de información en el que presenta todos los 8.001 que emitió, la factura, el monto, el IVA, etcétera. Entonces la FIP que tiene la información del vendedor y el comprador. ¿Sí? ¿Por cada operación? Por cada operación. En principio por cada operación. Lo que suelen hacer es, piden a veces uno, la primera vez que va, y bueno, si siempre es el mismo motivo, suele tener el mismo. Lo que pasa es que tiene la fecha también el formulario. Y los gastos, por ejemplo, de librería, papelería que uno tiene. No, eso está bien porque es parte de los gastos del... ¿Sí? Eso también te discrimina. No, eso sí es si compramos un responsable de Sí. Si compramos uno tributista, bueno, lo vas a apuntar para ganancia, como no, gasto. te puede discriminar, le lleva. Pero sí, los gastos necesarios para las operaciones, sí. O sea, gastos administrativos sí son los necesarios. No necesariamente tiene que ser, o sea, exclusivamente que si, no sé, vendo ropa, es la compra de ropa, no. Porque también pago sueldos, también compro, no sé, hasta el papel para la registradora compro. Bueno, sí, me puedo computar el IVA sobre todo eso, porque hace a la operación de mi negocio. ¿Sí? Bueno, todo lo que es emisión de comprobantes que no, o sea, otros contribuyentes que no son responsables inscritos, emiten exclusivamente comprobantes C. Un exento, monotributista, ¿sí? Comprobantes C. No importa quién sea el receptor. ¿Sí? Si es un responsable inscrito, sigue siendo comprobante C. Y el último caso, que es lo que les conté al principio, que era el caso de exportaciones, tienen un comprobante específico, es el comprobante con letra E. ¿Sí? A ver. Lo que vimos hoy es, en principio, algunos de los tipos de comprobantes, sí los más usados, los más habituales. La idea que era que veamos qué tipos de comprobantes existen, ¿sí? O por lo menos algunos. La factura, el comprobante legal por excelencia, los tickets facturas, tickets, bueno, los recibos, que pueden hacer las veces de facturas en el caso de, como les decía, determinadas prestaciones de servicios, que van a reemplazar la factura. Pero también la ley autoriza en determinadas cuestiones a otro tipo de comprobantes como reemplazo de estos comprobantes o bien como comprobantes por sí válidos, ¿sí? Como equivalentes o como comprobantes válidos. Uno de los casos puede ser en la construcción, que se usan los certificados de avance de obra. Esos certificados pueden hacer las veces de comprobante o hacen las veces de comprobante. No significa que en ese caso no tenga que emitirse la factura. Lo que pasa es que puede emitirse quizás la factura al final, por el total de la obra, por etapas, o al principio si es que se pagó, y lo que va certificando es el avance o el proceso de esa. ¿Son comprobantes? Son comprobantes. Muchas veces pasa también de que hay determinados comprobantes que legalmente son aceptados o comprobantes que si bien legalmente no son aceptados, pero son comprobantes. ¿Sí? Un recibo X no es un comprobante válido para aprobar una operación, pero sí es un comprobante para aprobar el cobro de esa operación. ¿Sí? Por ahí esa diferencia lo que hay que hacer es cuando pensamos en la cuestión tributaria específicamente y cuando pensamos de una forma más amplia, ¿sí? En lo que es un comprobante. ¿Sí? Un contrato de locación no deja de ser un comprobante de una operación que se realizó. Ahora, tributariamente o fiscalmente tiene que existir una factura o un recibo. ¿Sí? Recibo cuando opta en reemplazo de la factura. El recibo X comprueba el pago y no reemplaza la factura. Y por ejemplo un recibo C si reemplazaría. El recibo que va a reemplazar es un recibo que tenga la letra que le corresponda al prestador. Si es responsable inscripto y opta por recibo, va a ser recibo A o recibo B, y si es monotributista o exento, va a ser un recibo C. Siempre, o sea, para que tengan en cuenta, el recibo, para que sea comprobante, va a tener que tener la letra que le corresponde en función a la categoría del contribuyente. ¿Sí? Y se va a tener que dar en el caso de que sea o un profesional o
de factura y recibo A y A, por ejemplo. ¿Sí? O sea, vos lo que haces es, cuando empezás tu vida de contribuyente, en ese caso decís, ¿voy a emitir factura o voy a emitir recibo? ¿Sí? Me voy a mandar a hacer los talonarios o factura electrónica con la letra, pero con el nombre en vez de factura, recibo. Una pregunta, por ejemplo, una asociación que no emite factura. Una asociación. Asociación. No emite factura porque no realiza ventas. Y se financia con los aportes de la sociedad. Ahí en ese caso emitiría recibo. Sería recibo X para comprobar el pago. No es necesario. Claro, como una asociación no emite factura. Y ahí sí, porque el aporte que hace el asociado no es una operación comercial, es un aporte como asociado, justamente. Con un recibo X nomás. Lo que va a tener que sí facturar es la operación que realice la asociación. Si presta un servicio mañana, por más de que el servicio sea, no sé, por ejemplo, un servicio médico, ahí cualquiera, sea con o sin fines de lucro, va a tener que emitir el comprobante. Obviamente va a tener un comprobante, va a tener que emitir. Lo que va a pasar con ese comprobante es que no va a tributar sobre ese comprobante de determinados impuestos. Pero el comprobante lo tiene que emitir. Vos tenés que tener el comprobante de la operación que realizaste. Y del cobro de las cuotas también una cámara me hace del cobro de las cuotas sí, pero el cobro de las cuotas no necesariamente tiene que ser una factura C o un recibo C, por ejemplo, porque en realidad lo que vos estás haciendo es el aporte como asociado. Ahora, muchas veces pasan las cooperativas de trabajo que en realidad funciona de otra forma, porque los beneficiarios, ¿quiénes son? Los propios asociados. O por ejemplo los servicios públicos. ¿Sí? ¿Qué se da? Que el que recibe el servicio está pagando por el servicio. Pero en ese caso está pagando por el servicio, no está haciendo un aporte como asociado. ¿Sí? Lo mismo que la empresa no le emite una factura al socio que dona un bien como socio, que aporta un bien como socio. ¿Sí? O sea, hay que distinguir ahí si hay una prestación de por medio que tenga que ver con la actividad que realiza la asociación, ahí sí tiene que haber un comprobante, por más que sea un asociado. Pero es una prestación de la actividad de la... O sea, toda operación referida a la actividad, en este caso de la asociación, tiene que tener un comprobante. Es más, la asociación tiene que tener siempre un talonario vigente, por más que pasen 5 años y no haya emitido una factura. El talonario vigente lo va a tener que tener, porque si mañana le surge va a tener que emitir. ¿Qué pasa con la asociación en ese caso? Cuando tenga que tributar, no tributa porque está exenta pero son dos cosas diferentes. Y para la personería jurídica tiene que presentar la documentación. Sí, la documentación sí, es una asociación que está autorizada y demás. A lo que voy es, esa asociación, cuando realiza operaciones de su objeto, de su actividad, tiene que emitir un comprobante. No porque sea exento los impuestos, no emite comprobante. Emite el comprobante, lo que hace es no pagar impuestos sobre esos comprobantes. ¿Sí? Y ponete del otro lado, un responsable inscripto que recibe o realiza una obra de bien, pero la paga. Le paga a la asociación para que vaya a un barrio y no sé, haga una fiesta por el Día del Niño. ¿Pagó? ¿Salió esa plata? ¿Cómo prueba que pagó? Obviamente necesita el comprobante de la asociación. Ahora, la asociación cuando vaya a fin de mes y tribute, seguramente va a estar exento de los impuestos y cuando va a presentar solamente los fines formales, pero no va a tributar. Muchas veces se confunde una cosa con la otra. ¿Sí? Uno está exento de tributar, pero no de emitir comprobante. Tus operaciones tienen que estar todas registradas. ¿Sí? El fisco también controla a los entes exentos. Además, los controla muchas veces mucho más que a los que tributan. Porque muchas veces disfrazan actividades exentas. O sea, a través de disfrazan actividades como exentas cuando son grabadas. ¿Sí? Bueno, en las clases que vienen vamos a ver lo que es factura electrónica, vamos a ver, como les decía, lo que es los controladores fiscales, poco por arriba porque es bastante complejo, pero lo vamos a ver, y vamos a ver la parte de registración. ¿Sí? Hoy la idea es que podamos identificar tipos de comprobantes desde lo que significa factura, recibo, ticket factura, ticket, etc. El tipo de factura en lo que refiere a la leyenda, ¿sí? Factura A, factura M, factura B, factura C, factura E, y podamos saber medianamente quiénes intervienen en una operación de esta, o quiénes son los que emiten como mínimo. ¿Sí? Te hago una consulta. Sí. El traslado de un bien de uso, por ejemplo, de una sucursal
sucursal a otra, ¿tiene que tener algún comprobante de traslado? Sí. Mira, lo que les decía hoy, remito siempre. Si es traslado dentro de las instalaciones de la empresa, ¿sí? Una empresa grande que tiene, no sé, 100 metros, una trotera que tiene dentro de un predio, tiene un montón de galpones donde guarda la yerba y tiene, no sé, la parte de envasado y todo dentro del mismo predio. Para el transporte de su mercadería dentro del predio, en principio, remito X. No es un comprobante válido y es una cuestión meramente formal interna. ¿Sí? Ahora, para el traslado hacia afuera, sea de una sucursal a otra, ya tiene que ser un remito R. ¿Un remito cuánto? R. De sucursal a ¿Sí? sucursal. O bien para una venta. Pero de mercadería siempre. Siempre hay una demanda. Pero de un bien de uso, una maquinaria, por ejemplo. También porque está probando A ver, el remito no es un comprobante válido, no te genera obligación fiscal. Pero ¿qué pasa? Si la policía te para en el medio y no sabe quién es el chofer, no sabe si trabaja en esa empresa, no sabe quién es o un tercero que te está haciendo el transporte, no sabe si robó, no sabe de quién es, o sea, no lleva la documentación generalmente del bien. Lleva el bien. El remito ¿qué hace? El remito prueba de alguna forma el traslado de la mercadería, de dónde va y hacia dónde va, qué se está llevando, ¿sí? Muchas veces no tomamos de dimensión porque quizás, no sé, en el pueblo hace 10 cuadras de extra y no hay. Sí. Ahora, cuando tenés que llevar de acá a Corrientes, ¿sí? ¿Qué pasa? Te para renta y bueno, aparte del remito te va a pedir otra documentación también, sí. Te vas a tener que probar que estás llevando un establecimiento tuyo al otro para no pagar impuestos y demás, y de hecho lo vas a pagar, depende del caso que sea. Pero bueno, el Fisco Nacional tiene también su método, te dice, para trasladar fuera de la empresa es remito X. Para el traslado dentro de las instalaciones es remito X. Y puede reemplazar, por ejemplo, en el caso del traslado, en vez de que se traslade con el remito, se traslada directamente con la factura. Debería llevar remito porque el remito lo que hace es la descripción detallada del bien que se está trasladando. Debería llevar los dos. O el remito solo. La factura puede ir físicamente por otro camino. ¿Sí? El remito va a tener que llevar siempre, ¿por qué? Porque el remito lo que te dice es el detalle de lo que se está trasladando. Muchas veces es más, no tiene monto. Simplemente es el detalle de lo que se está trasladando. No genera ninguna obligación de ningún tipo. Simplemente la obligación de que si yo voy a trasladar algo fuera de las instalaciones de mi empresa, tengo que llevar con algo que respalde ese traslado. ¿Y cómo se respalda el traslado? A través de un remito. Remito R. ¿Sí? También se emite talonario y demás. Lo que no hace es generar ningún tipo de obligación tributaria. No es un comprobante válido, de hecho. Sí para traslado, pero no válido a los fines fiscales. Por eso, no se confundan, es lo que decía, con la cuestión de los fines fiscales de los comprobantes y de otros tipos de fines que pueda tener. ¿Es un comprobante? Sí es un comprobante. A los fines fiscales es un comprobante no válido. ¿Sí? No me sirve para probar una operación de venta, no me sirve para probar nada. Me sirve para probar el traslado de una mercadería o otro bien. De uso, de que sea, yo saco algo de la empresa, debería ir comprando. Estoy pensando en nosotros en el otro lado recibimos 42 clientes. Se debería, por ahí no se hace más. Posiblemente California, donde lleva comida, no sé si No, lleva un nosotros remito. recibimos de Buenos Aires 2 proveedores que nos mandan con IME. Por eso pensé que era hasta un monto y que era como chiquito, pero con aspiración a grande, no que era tipo un castigo o un inicio. Sí, todos le disparan por ese motivo. Yo no sé si aquellos contadores me están viendo eso. Mira, pasa. Pasa que, a ver, ¿qué pasa? A ver, una cosa es lo que dice, por eso, lo que vamos a tratar de dar es lo que dice la normativa. No, por eso. Y posiblemente les cuente determinados casos que se dan, ¿por qué? Porque se dan en todos lados igual. ¿Qué pasa con algunas cosas? Y bueno, cuando te das cuenta que el fisco no, si bien sacó la normativa, pero no la está controlando, empieza... ¿sí? Pruebo, me salió bien, pruebo 2 veces, la tercera te lo hago, le conté el de al lado, hizo lo mismo, le conté, hicimos todo. Pasa con un montón de situaciones. Que posiblemente cuando veamos los módulos, el que quizás hace, ya sea renta ahí o lo que sea, cuando vea,
a ver, uno no está encima a veces de la normativa y la leíste hace tiempo y sí, capaz que sí, empezaste a hacer y muchas veces te dicen, fíjate que se hace así, asá, y uno hace porque le dicen y sabe que está la normativa, pero me pasó cuando empecé a dar el curso, el tema de bonificaciones de renta, por ejemplo. Sabía de memoria posiblemente, no de memoria porque no había leído nunca, pero no sabía qué normativa era. Y hasta que encontré la normativa y realmente leí completa y demás, y sí, uno la aplica bien, sí, ahora no sabés lo que dice el texto específico de la normativa. ¿Sí? Y muchas veces te encontrás con determinadas cuestiones que al no haber leído, quizás te benefician y no las estás aplicando, ¿sí? Porque te contaron, porque el otro hacía, o porque el caso del otro no incluía lo que incluye el tuyo, entonces el tuyo quizás era más amplio y tenía otros beneficios que no lo aplicabas. Pasa, o sea, a ver, para el que es profesional la profesión es cada vez más amplia. Es imposible conocer todo, imposible. Entonces, muchas de las cosas uno las va haciendo porque consultó, porque el de al lado le dijo, porque el conocido le dijo, tuvo un caso y que lo resolvió de una forma, entonces lo resolvió de otra forma, y quizá había otra forma más fácil de resolver, pero bueno, uno aprendió de esa. La profesión es así. ¿Sí? Lo que no significa que se esté trabajando fuera de la ley, ojo. Claro, sí, sí. ¿Sí? A veces trabajás quizás con menos beneficios, a veces trabajás como corresponde, pero tenés varios caminos y quizá hay otro que a vos te resulta más fácil, pero el que te mostró, te enseñó, no era el más fácil, o quizá era el más fácil para él. ¿Sí? Entonces, bueno, la idea es ver lo que es normativa y algunas cuestiones y ir contándole lo que pasa a veces en la calle. El que por ahí esté estudiando o esté ejerciendo se puede enterar algunas cosas que pasan y que quizás no están en normativa, y el que por ahí viene por otra cuestión o porque trabaje con esto, o sea, no sé, trabaje en algún estudio y sea secretario o en alguna empresa que toque parte de algunas de estas cosas, posiblemente se vaya enterando algunas cuestiones que desconoce, o normativas inclusive que desconoce. No sé si quedó claro esta cuestión de los comprobantes, los tipos de comprobantes, quiénes emiten y cuándo y a quiénes van a emitir determinados tipos. Si quedó claro, la idea un poco de la primera clase era esto, ¿sí? Que se entienda esto, por ahí el que ya viene sabiendo quizás el repaso. Así que bueno, la semana que viene